días, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, María. Gracias a vosotros por la invitación, por la oportunidad de poder volver a estar con todos vosotros y contar mi experiencia profesional. Puedes empezar cuando quieras. Vale, perfecto. Sin más preámbulo, lógicamente, después de las intervenciones que hemos tenido esta mañana, habrá algunos contenidos que lógicamente puedan llegar a ser coincidentes, pero una ventaja que tenemos es que todas las aproximaciones sobre economía circular tienen sus particularidades desde el momento en que introducimos la variable de localización geográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una iniciativa que pueda ser considerada de éxito en un entorno y con unas características concretas, en otro entorno geográfico puede tener diferentes modos de ser apreciada, bien porque la actuación viene condicionada por unas materias primas que se pueden encontrar localmente o porque el modelo de negocio asociado es completamente diferente. Sin más, cada vez que hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de economía circular, hablamos de ecodiseño, hablamos de eficiencia, vemos que estamos rodeados de mucha terminología, en algunos casos de reciente aparición, que en cualquier caso lo que hace es enriquece el vocabulario, pero que en ocasiones puede dificultar la comunicación. En este sentido, tenemos también que, de alguna manera, hacer un esfuerzo por situarnos, por explicar determinados términos en qué ámbito los utilizamos o con qué matices, pero yo lo que sí que estoy viendo en los últimos años que, lógicamente, la expansión de toda esta terminología, la aparición en los diferentes medios, en las diferentes redes, hace que lo que en ocasiones pueda ser ruido cada vez se está filtrando de mejor manera y permite, lógicamente, no solo en el desarrollo normal de los proyectos, sino en todo lo que pueda ser intentar sensibilizar o intentar de alguna manera explicar en qué consiste la economía circular. Creo que estamos por el buen camino. Sí que es verdad que hay que seguir haciendo aclaraciones y hay que seguir explicando algunos términos, pero creo que vamos por el buen camino. Antes comentaba Brendan el tema de, entre comillas, la popularidad de algunos términos. Aquí os muestro en economía circular lo que se llama la popularidad máxima, en este caso de economía circular, se ha alcanzado a finales de septiembre. Imagino que, lógicamente, esta popularidad o esta cantidad de apariciones en red va condicionada por eventos locales, nacionales o internacionales, pero en cualquier caso esta visualización sí que nos invita o nos dice que realmente todo lo que tiene que ver con la economía circular está en expansión. Brenda hablaba también hablaba del porcentaje en torno entre el 8,5 y el 9% de la economía actual que era circular. La verdad es que la botella se puede ver medio llena o medio vacía. Es un porcentaje bajo, sí, pero yo cuando accedí por primera vez a esta cifra, a este porcentaje, mi sensación, quizá por el ámbito profesional en el que me muevo, por el tipo de empresas con el que nos relacionamos, hubiera dicho, si me hubieran preguntado sin tener un conocimiento profundo, que probablemente el porcentaje de economía circular que podíamos encontrar sería todavía menor. Por eso digo que, siendo bajo este porcentaje sobre el total de la economía, yo creo que puede constituir una buena base, quiere decir que tiene ya una cierta introducción, que, unida a la tendencia que tenemos y a algunas de las cosas que vamos a ir viendo en mi presentación,
a mí personalmente me animan a ser optimista y voy a intentar transmitir parte de este optimismo a la audiencia, sabiendo que no son buenos momentos. Todos sabemos la gravedad de la situación actual con el tema de la pandemia. Hablaremos brevemente también de esta relación entre la situación actual, si puede ser aprovechada desde el punto de vista positivo para acelerar parte de los caminos que hay que recorrer en este tránsito de una economía lineal a una economía circular, pero que en cualquier caso no podemos obviar, dada la gravedad de la situación y cómo está afectando a diferentes sectores. Os muestro un par de visualizaciones que tienen en común. Son noticias que tienen que ver con el coche eléctrico. Todos vemos en estos momentos la mayoría de los anuncios que podemos ver por televisión de las compañías automovilísticas nos muestran nuevos modelos con diferentes modalidades, con diferentes tecnologías, pero claramente orientados hacia esta oferta, digamos, de coche eléctrico, entre comillas, asociado a un vehículo más sostenible. No es el momento quizá de entrar en matices ni de hablar de tecnologías. En cualquier caso, si comparamos con la publicidad de la industria automovilística que podíamos observar hace no tantos meses, sí que vemos que hay una irrupción clara de estos nuevos modelos, que en definitiva son productos que están trasladando unas prestaciones completamente diferentes de las que podíamos tener o de las que nos podían ofertar no hace tanto tiempo. En este caso digo que presento dos imágenes que me sirven de punto de partida para ver qué aspectos, qué temáticas, qué planteamientos diferentes podemos encontrar cuando hablamos de sostenibilidad ambiental. En este caso, probablemente conocida por todos la empresa Tesla. Tesla, en este caso se trata del modelo el Tesla Roadster, que está en órbita. Para el que no lo sepa, dentro de lo que es las pruebas de viajar al espacio, la empresa SpaceX, dentro de lo que es la carga del cohete que lanzó en 2018, la carga estaba constituida por este modelo de coche. Sí, es decir, hay este modelo, o lo que queda de él, en estos momentos está en órbita alrededor del Sol. Creo que está a punto de cumplir su segunda vuelta, su segundo ciclo, que creo que dura unos 500 y pico días. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrar con esta visualización? Simplemente extrayendo uno de los comentarios que podemos ver en Wikipedia, dicen los analistas, señalan la notable gestión de marca, el uso de nuevos medios, el lanzamiento de un coche eléctrico al espacio. Ya de entrada puede crear una cierta controversia, pero que en este caso a mí me sirve para empezar a mostrar conceptos que conviven directamente unos con otros cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, cuando hablamos en general de las diferentes áreas o principios que se sitúan en torno a las prácticas de economía circular. Para algunos el lanzamiento de este vehículo puede ser considerado basura espacial y para otros puede ser considerado una obra de arte. No hace falta que nos detengamos en las expresiones en concreto. Como decía antes, de este vehículo, creo que a día de hoy, por las condiciones exigentes a las que está sometido, creo que solo quedan partes metálicas del chasis y algunas partes de lo que es los vidrios, las ventanillas y la parte del parabrisas. El resto, lógicamente, por las condiciones se ha ido desintegrando. Un coche eléctrico no está en el espacio, está en un entorno geográfico más próximo. Un modelo Luca 2020, reciente, desarrollado por estudiantes de la Universidad de Eindhoven.
amparado en la startup TV Ecomotive, que el planteamiento para dar respuesta, podríamos decir, a un mismo objetivo, que es disponer de un coche eléctrico más sostenible que los actuales desde el punto de vista ambiental, que los actuales de combustibles fósiles. En este caso, fabricado las diferentes partes, utilizando diferentes tecnologías a partir de recuperación de botellas de PET, a partir de recuperación de plástico, de diferentes plásticos, de la introducción de materiales de procedencia vegetal que pueden ser también recuperados. En definitiva, vemos grandes empresas, vemos empresas que están empezando, vemos la preocupación que hay en lo que son los arranques de iniciativas de emprendimiento. Lo que quiero trasladaros es que en torno a esa voluntad de querer ser medioambientalmente responsable, las posibilidades de entrada, en función, lógicamente, del alcance próximo que podemos tener cada uno en cuanto a sobre qué podemos influir o cómo podemos avanzar para hacerlo cada vez mejor, podemos encontrarnos un mapa muy diverso. No me voy a extender en cosas que probablemente o en informaciones que probablemente todos tenemos en mente. La gran aceleración en el consumo de recursos, en este caso un poco en stand-by por la situación de la pandemia. Se ha parado, se ha reducido la actividad económica y por lo tanto el consumo de recursos, la emisión de gases, la producción de residuos se están reduciendo con esta situación. Cuando consigamos superar la pandemia, volveremos a tener los grados de crecimiento en el consumo de recursos. Pues ahí es donde puede estar la respuesta a esa pregunta, es la que nos puede marcar un poco la clave de qué situación nos vamos a encontrar a corto y medio plazo. Este indicador, que es el Gerhard Hovershot Day, es un indicador que es bastante ilustrativo. A partir de una serie de indicadores se formula la fecha del año en que, en función de la actividad económica, qué punto o qué día del año hemos consumido los recursos que la propia naturaleza es capaz de regenerar. En los últimos años hemos podido comprobar que cada vez el agotamiento de esos recursos, el agotamiento teórico, como digo, a partir del cálculo con una serie de variables, se va adelantando. Con la situación de la pandemia hemos conseguido, no es que hayamos conseguido, se ha dado la circunstancia de que al caer la producción, pues esta fecha, en 2020, se ha calculado para el 22 de agosto. Si no estuviéramos en esta situación, probablemente ya en el mes de junio, es decir, en la mitad del año, hubiéramos consumido la mitad de los recursos que podíamos de alguna manera compensar, o que la propia naturaleza, con sus métodos, con sus flujos y con las actuaciones, digamos, de nuestra actividad, podíamos absorber o asumir. ¿Qué está pasando alrededor de la constatación de que realmente tenemos un problema que incluso podríamos considerar como existencial? Desde las Naciones Unidas, todo el trabajo realizado a través del desarrollo y el traslado de la confección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se están desarrollando, la celebración de las diferentes cumbres sobre el cambio climático, bajando ya de escalón y acercándonos a lo que es nuestro ámbito territorial, todos los planes, todas las directivas de la Unión Europea, el European Green Deal, los planes de economía circular, los planes respectivos de cada país que trasladan esas directivas que vienen de la Unión Europea, las leyes de residuos, las estrategias de la Unión Europea para la reducción de la utilización de plásticos. En definitiva,
constatamos la preocupación, la voluntad en diferentes rangos y con diferentes responsabilidades de instituciones, empresas y diferentes tipos de organismos, incluyendo también, como vamos a ver posteriormente, a los ciudadanos. Vemos que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, tenemos que introducir lo más rápidamente posible nuevas prácticas, nuevas maneras de entender nuestro día a día. Decíamos el interés o la voluntad que desde Europa se tiene por ser el primer continente climáticamente neutro, objetivo ambicioso que lógicamente depende para su consecución de la suma de muchas iniciativas y la suma de muchos agentes implicados. Una de las estrategias principales, o como se dice desde la Unión Europea, una de las piedras angulares del Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, que afecta a diferentes ámbitos de un sector, el agroalimentario, que tiene conexiones muy importantes con el resto de sectores y con el resto de la economía. Simplemente, sin llegar a extendernos, en este caso la estrategia de la granja a la mesa se preocupa, y vamos a ver en todo lo que es el resto de mi presentación, que lo que antes podíamos denominar áreas estancas, cuando hablábamos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, a día de hoy yo creo que muy poca gente considera que son campos estancos. Cualquier actuación lleva asociada una implicación o lleva consecuencias en cada una de esas tres áreas, y es difícil avanzar en sostenibilidad ambiental sin tener en cuenta, sin implicar al resto de la sociedad y al resto, digamos, al resto que constituye el modelo económico actual que estamos intentando cambiar. ¿Es solo una cuestión de instituciones? ¿Es una cuestión política? No. Cada vez los ejemplos a los que podemos tener acceso nos están diciendo desde diferentes ámbitos que, como decía esta mañana Paqui Ferrer, la realidad está aquí y la realidad ya está cambiando. Dos ejemplos, no vamos a entrar en algunos de ellos, pueden generar polémica, pero en cualquier caso lo que sí que nos dicen es que alrededor de todas estas actitudes, de esta manera de producir, de esta manera de afrontar nuestra actividad, tenemos ámbito de mejora en casi todos los puntos de lo que podríamos llamar una cadena de valor, un ciclo de vida o las diferentes etapas que constituyen ese ciclo de vida. En este caso, desde una gestora mundial de inversiones que, para poder iniciar determinados proyectos, pues uno de los requisitos que exige es que la empresa, desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, pueda garantizar o pueda demostrar que su ámbito de actuación está contemplando este respeto al medio ambiente, este respeto al planeta, y que está incorporando en sus actividades prácticas realmente sostenibles. Las grandes empresas, las grandes marcas están anunciando, y yo espero que en muchos casos, además de anunciar, a partir de los planes que ponen en marcha, vayan reduciendo su impacto ambiental. Como decía antes, el COVID-19 podría acelerar todos estos procesos para bien, o podría ralentizar digamos, la velocidad del cambio. Podemos ver diferentes estadísticas o encuestas que se están haciendo dependiendo del entorno geográfico, dependiendo del ámbito de actividad o dependiendo del perfil de los entrevistados. Podemos encontrar desde gente que considera que en el momento que consigamos superar la pandemia, nuestro día a día no va a cambiar mucho y vamos a seguir con las prácticas anteriores, pero cada vez estamos viendo también respuestas
y grupos de empresas, grupos de ciudadanos que creen que algunas de las prácticas, vamos a quedarnos con las más positivas desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, vienen para quedarse. Declaraciones de responsables de empresas asociadas siempre al gran potencial que hay para la creación de empleo a partir de la generación de nuevos modelos de negocio y sin perder de vista que todo esto habrá que ver con qué grado de aceleración o de consumo de recursos. El objetivo es que se consiga esta generación de empleo, esta actividad económica que se mueva dentro de unos parámetros que nos permitan, por un lado, mantener la actividad económica, pero sin penalizar el futuro, el nuestro y el de las próximas generaciones. Otro ejemplo también muy reciente, idea de constituir un hub de economía circular en un entorno como puede ser en este caso en Cataluña, en Barcelona, que reúne algunas características que pueden ser muy interesantes para que esta voluntad de realmente apostar por el cambio y por desarrollar actividades dentro de los parámetros de economía circular, digo que es un entorno que vinculándolo también con mi propia actividad profesional o con la importancia, como nos han dicho algunos de los ponentes y como vamos a poder ver, que puede tener el rol del diseño como promotor, como sensibilizador, como divulgador y como desde el punto de vista práctico impulsor de estas prácticas que nos acerquen cada vez más a un modelo que pueda ser más justo y sostenible. No me voy a detener en cada uno de los objetivos marcados por la Unión Europea, pero remarco uno de ellos, que es el de esta necesaria transición a una economía circular, que va asociada también de lo que es la prevención y el reciclaje de residuos dentro de una serie de un paquete de diferentes medidas, actuaciones, regulaciones, recomendaciones, normativas en función de los sectores y en función de los recursos que se vayan asignando. Por cierto, muchos de estos recursos que en estos momentos se están calculando y se están negociando de cara a la bolsa económica que tiene que acompañar a esta regeneración, ayudar a salir de la situación actual, que lógicamente va a incorporar una parte muy importante de transición ecológica. Como digo, tránsito de economía lineal, la economía circular. Os voy a mostrar también 2 o 3 imágenes extraídas de una película de Pixar que muchos conoceréis, que es la película de Ratatouille, que bueno, es una producción rica en algunos mensajes que a mí particularmente para esta participación, pues me permiten lanzar algunos mensajes sencillos de entender y que sencillos de entender, no fáciles de aplicar o de seguir, pero que en cualquier caso tienen que marcar la voluntad de lo que queremos hacer a corto plazo y la incidencia que ese corto plazo va a tener en lo que vaya a pasar posteriormente. En este caso es el personaje protagonista de la película que nos recuerda que lógicamente si queremos que cambien las cosas tenemos que querer y decidir y comenzar a cambiarlas. Tampoco me voy a extender en las diferentes variantes de la acepción o de la definición de lo que es economía circular. Me quedo con lo que está remarcado en verde y me vais a permitir también que lo lleve a mi terreno o a mi campo de conocimiento o actividad como diseñador, sobre todo con experiencia en diseño y desarrollo de producto. Se habla de lo importante que es el diseño, lo habremos oído muchas veces, que gran parte de los impactos ambientales que se producen por la actividad económica del hombre podrían haber sido prevenidos si nos hubiéramos parado a pensar un poco más en el inicio de los proyectos. Y en este sentido, el diseño, el perfil del diseñador, de los equipos de diseño, las herramientas con las que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar y a desarrollar nuestros proyectos,
con pequeños complementos, matices, herramientas, nos sitúan como profesionales y como sector en un punto realmente interesantísimo para ser parte importante de este cambio, de este tránsito, por nuestras características que aunan conocimiento técnico, conocimiento de cómo hacer que las cosas funcionen, de la relación entre las personas, conocimiento técnico de materiales, design thinking, hemos hablado muchísimas veces, todas esas aproximaciones proyectuales que necesitan de esas herramientas, las encontramos muchas veces en los perfiles de la mayoría de los diseñadores que salen de las escuelas y que están desarrollando su trabajo en el día a día en diferentes ámbitos. Hablemos del diseño gráfico, del diseño de servicios, del diseño de producto. En definitiva, tenemos una oportunidad fantástica de colaborar a que el planeta pueda ser más sostenible. Principios, agentes, los beneficios para mí son evidentes, la reducción de impactos, la reducción del consumo de recursos, de emisión de residuos, la posibilidad, como decía al principio, de generación de empleo y de empleo local por ese binomio que tiene mucha importancia en todo lo que tiene que ver con economía circular, que es que hay que pensar desde lo cercano, desde lo próximo, hablando de materias primas, hablando de energía, hablando de ciclo de vida completo, ¿no? He destacado dentro de agentes la importancia que tiene importancia todo lo que es la política, todo lo que es, digamos, los planes que hablábamos al principio, que nos van a marcar el camino, la concienciación de las empresas, luego hablaremos brevemente también de los factores de motivación, aunque Brendan ha hablado también de algunos de ellos, la sociedad en general, pero cuando hablamos de sociedad en general muchas veces tenemos esa sensación de que se habla de sociedad y a mí como ciudadano, como persona no me afecta. Por eso creo que es muy importante, y lo estamos viendo, que muchas de las reacciones, muchas de las actividades, de los proyectos, de las políticas que se están formulando, muchas parten también de el propio ciudadano, de las propias personas que de modo individual o de modo asociativo están marcando posibilidades de mejora, caminos de mejora, y lo están demostrando muchas veces con iniciativas que son de alcance desde el punto de vista económico más modesto, pero que de alguna manera el proceso, la manera de pensar, de acercarse a la problemática es perfectamente extrapolable a las políticas de pequeñas, medianas y, por supuesto, grandes empresas. Otra visualización que decíamos antes, aprovechando el lema, uno de los lemas más conocidos de las frases de la película de Ratatouille: todo el mundo puede cocinar. Me atrevo a decir que todo el mundo puede ser circular. El alcance, el nivel de intervención, lógicamente, no puede ser el mismo en función de a qué me dedique o de cómo sea mi día a día, pero nadie puede dudar de que hay un montón, numerosos gestos diarios, muchos que tienen que ver con lo profesional, pero muchos que tienen que ver con la vida misma, con cómo voy, digamos, consumiendo o disfrutando las horas de mis días. Muchos momentos en los que puedo aplicar reglas, algunas muy sencillas, para poder ser circular. Cuando hablamos de ecodiseño, en realidad estamos hablando de diseño, pero al que añadimos o complementamos o enriquecemos con una serie de pautas más específicamente dirigidas a introducir mejoras desde el punto de vista ambiental. Si alguien me pregunta, Carlos, ¿ha cambiado tu manera de afrontar los proyectos desde hace 20 años o 10 años a hoy? Y yo diría que lo que es en la manera de afrontar una problemática o de detectar una oportunidad en el mercado no ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que ha cambiado? El poder disponer de determinadas herramientas, algunas de ellas que intentan objetivizar
por ejemplo, el impacto ambiental asociado a un producto o asociado a un servicio o asociado a lo que es la actividad completa de una empresa, que me permiten, primero, compararme con mí mismo y, en segundo lugar, compararme con el resto de empresas, por ejemplo, con las que estoy compitiendo, o, en definitiva, hay ecoindicadores, hay fórmulas, hay herramientas que me permiten también, a nivel de país, a nivel de continente, a nivel, dependiendo de los sectores o de los ámbitos en el que me mueva, poder tener información precisa. No es fácil siempre, ni en todos los casos, pero cada vez tenemos a nuestra disposición más herramientas. Muchos habréis accedido a la posibilidad que nos ofrecen, por ejemplo, las redes, de conocer nuestra huella de carbono, o si nos vamos de vacaciones y vamos en avión, cuánto consumo o cuánta emisión de CO2 o kilogramos de CO2 equivalente van asociados al hecho de que coja un avión, un tren o que mi desplazamiento sea en un vehículo o de modo más sostenible, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más herramientas a nuestro alcance, como digo, para hacer las cosas mejor. Refuerzo lo que comentaba, el perfil tan idóneo que tiene el diseñador para poder ayudar y contribuir al desarrollo de proyectos en este sentido. He marcado con naranja algunas áreas de actividad o algunos complementos de conocimiento que sí que es verdad que son necesarios, pero que no son tan complicados de adquirir, que pueden permitir ese enriquecimiento de nuestro perfil y, por lo tanto, poder responder con mucha más garantía a requerimientos que podamos tener, o bien de nuestros clientes si trabajamos para una empresa, o bien si estamos emprendiendo, ¿no? como diseñadores, que cada vez son más también los diseñadores que crean su propia empresa, no solo, digamos, creativa de desarrollo de la actividad profesional, sino incluso que editan lo que diseñan y lo ponen en el mercado cada vez más. Y Valencia, en ese sentido, es un buen ejemplo de pequeñas empresas o medianas empresas, algunas de ellas, o muchas de ellas, bien porque integran diseñadores desde el inicio, del comienzo de sus actividades, o bien porque es gente muy próxima al ámbito de diseño la que ha puesto en marcha la empresa. Decía, tenemos esos complementos que pueden suponer las herramientas de análisis de ciclo de vida, que para mí, yo en mi día a día no puedo prescindir de ese análisis de las cadenas de valor a partir del desglose por etapas, por procesos, por actividades. Más complejo, más sencillo, pero en definitiva es una manera de trabajar y de afrontar las oportunidades que tenemos, teniendo una fotografía bastante clara y que nos ofrece en casi todas las ocasiones, como digo, resquicios para poder aplicar nuestra creatividad puesta al servicio también de la minimización de impactos ambientales. Hay conocimientos que, por nuestra actividad habitual, pues lógicamente los llevamos ya en la mochila o convivimos con ellos casi todos los días. Ese análisis de los mercados, ese análisis del comportamiento de los consumidores, esas aspiraciones que muchas veces son propias como personas, como ciudadanos, que también tenemos, lógicamente, como el resto del mundo, de agentes nuestras propias problemáticas, ¿no? Sí quisiera comentar, y sé que esto también puede generar diferentes puntos de vista, para acelerar el tránsito hacia una economía circular. Yo creo que pueden convivir dos maneras de afrontar los proyectos y de afrontar el día a día. Por un lado, necesitamos tener un objetivo claro y tiene que haber mensajes y líneas de pensamiento que nos motiven, que nos ayuden a emprender el camino del cambio lo antes posible y de la manera más rápida posible, pero tenemos que ser conscientes que es difícil cambiar las cosas, los hábitos, las tendencias, las dinámicas, las maquinarias de las fábricas, la logística de distribución. En definitiva, lo que quiero decir es que tenemos que ser capaces de, teniendo un objetivo claro de que tenemos que cambiar y de modo drástico nuestra manera de hacer las cosas,
Al mismo tiempo, no podemos dejar de lado a la sociedad en general y a las empresas de toda índole y de todo tamaño. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es posible avanzar, por un lado, lo más rápidamente posible, teniendo la visión de la meta final o hacia dónde queremos llegar, pero tenemos que ir implementando, como decía antes, pequeñas actuaciones de mejora que son de fácil aplicación. La reducción de impacto que pueda tener ambiental igual no es muy grande, pero que sumada a actuaciones en el mismo sentido, realmente van a hacer cambiar el mundo. Hablábamos de lo que puede aportar el diseño. Estamos viendo también, y esto no es nuevo, de la misma manera que hay compañeros, hay profesionales y equipos y empresas de diseño que están especializadas en determinados ámbitos. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental vinculada a la actividad profesional de diseño, hay áreas que exigen conocimiento específico. Cuando estamos hablando de que queremos reciclar, desde el primer momento que empezamos a pensar cómo va a ser, por ejemplo, un producto, tenemos que introducir ya parámetros, estrategias, astucias que vayan en ese sentido. Si hablamos de reparación, de remanufactura, de reciclaje, o un mercado que está en pleno crecimiento, como puede ser el e-commerce, pues tiene también sus propias reglas desde el área de diseño para poder contribuir y hacer que la huella ambiental asociada a esas prácticas de venta online pueda ser mucho más respetuosa. Reciente también, presentado hace un par de semanas, el plan de recuperación. Esto era inviable haber visto un título de un plan de país que incorporara los términos transformación y resiliencia. Esto es un síntoma realmente, y ahí vemos que entre los cuatro ejes principales está el de la transición ecológica. Estoy hablando del plan de recuperación para España, presentado recientemente y que se va a empezar a desarrollar, esperemos, en un plazo de tiempo breve, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido. Hemos oído a la mañana también diferentes factores de motivación. Voy a ir muy rápido, pero esto son conclusiones extraídas de un estudio, de una encuesta realizada entre empresas que ya han iniciado este camino de tránsito hacia una economía circular, bien porque han desarrollado proyectos directamente enfocados hacia el ámbito de la economía circular o proyectos centrados en mejora de procesos o en mejora de producto o en desarrollo de modelos de servitización de sus actividades. Importancia de la normativa de la regulación ambiental. Hay muchos proyectos que se inician porque me obliga la normativa. Por supuesto, eso ha sido así siempre y va a seguir siendo, y a veces constituye un elemento o un factor motivante y tractor. Por supuesto, y se ha dicho como una de las más importantes, la necesidad o la demanda de los propios clientes o consumidores, la evolución de los mercados, la presión de los competidores. Lógicamente, si estoy en un mercado y el resto de empresas están ya introduciendo mejoras ambientales, yo no puedo como empresa quedarme atrás, tengo que introducirlo y si es posible hacerlo todavía mejor. Lo más importante, si hay una convicción realmente sincera y honesta de la empresa desde el primer momento, pues lógicamente tengo posibilidades de acelerar este tránsito y de que todas las actuaciones asociadas al día a día de mi empresa estén impregnadas por esta manera y por esta manera de pensar y por esta estrategia que realmente me puede hacer diferente. Voy a ir un poquito más rápido. Cuando hablamos de esta convicción y de esta responsabilidad ambiental, cada vez estamos oyendo más el tema muchas veces desde lo que es
el ámbito del marketing, pero también muchas veces, como digo, desde la propia convicción de los dirigentes de las empresas y de sus empleados, de que realmente tiene que haber un propósito detrás para dar sentido a toda la actividad. He extraído una frase de un estudio en el que se dice que el 70% de los directores ejecutivos cree que demostrar el compromiso ambiental y social es un factor diferencial ante la competencia. Es importante esto, poder demostrar y realmente hacerlo de modo sincero y honesto. En ocasiones las prácticas en economía circular consiguen reducción de costos, pues sí, se da la situación, sobre todo en algunos de los casos o de los proyectos vinculados al aprovechamiento de residuos en fase final de vida, que pueden suponer para la empresa no solo unos ahorros económicos, sino incluso una fuente adicional de ingresos. Depende del sector, depende del tipo de residuo que se genera y depende al final del tratamiento o de la colaboración de todos los agentes implicados en intentar cerrar esos ciclos para poder recuperar esos materiales. Certificación, acceso a nuevos mercados, obtención de ayudas financieras, visibilidad, reputación, reconocimiento de marca, es decir, en definitiva, tenemos razones, impulsos, factores motivantes más que suficientes para realmente empezar, el que no haya empezado este recorrido. Este vídeo, que es un vídeo corto que podéis encontrar en las redes, bastante fácil, algunos lo tendréis en mente, me permite introducir o de alguna manera visualizar los puntos de reflexión o líneas de pensamiento que comentaba anteriormente. En este caso, el mensaje de dar lo mejor en alguno de los tramos del vídeo se centra en la utilización de envases a partir de plásticos reciclados dentro, digamos, de una política que, en este caso, y palabras del propio director creativo, Oriol Villar, nos traslada, dice que lo mejor es una utopía y la utopía es como el horizonte que cuando avanzas también lo hace. Por eso lo mejor de verdad es inalcanzable y eso intentamos transmitir. ¿Qué quiero contar con esta referencia? Antes hablábamos de que muchas veces realmente para conseguir cambios permanentes y duraderos hace falta pequeñas revoluciones, pero lo que creo que es conveniente es esa convivencia. Pequeñas revoluciones o grandes revoluciones que siempre son también más costosas a todos los niveles, con pequeñas revoluciones, con pequeñas actividades, con pequeñas iniciativas. Una empresa que ya emprende el camino de mejora y empieza con unos proyectos que están reduciendo su impacto ambiental y mantiene esa línea de progresión, de acercamiento a esos objetivos, a esa meta, pues lógicamente siempre podrá tener un mayor reconocimiento que una empresa o una institución que realmente sigue estancada en parámetros de economía clásicos que siguen asociados a impactos de difícil recuperación. La importancia, os comentaba antes, de este enfoque que nos permite el análisis de ciclo de vida en función de las posibilidades de nuestro alcance. No es lo mismo o no tiene las mismas posibilidades una empresa que simplemente recibe un producto semi-transformado y tiene que aplicarle una serie de operaciones que una empresa que realmente controla desde la obtención de las materias primas, su transformación, su comercialización, o incluso tiene la posibilidad de gestionar bien de modo propio o bien de otros agentes colaboradores implicados, gestionar el fin de vida, ¿no? Esta manera de afrontar o de abordar los proyectos es extrapolable, como digo, a grandes organizaciones o, como en este caso, es un mapa conceptual bastante sencillo y bastante fácil de poner en práctica de la gestión de los residuos en un restaurante dentro de un sector como es la hostelería y dentro, además, en este caso especialmente castigada por la situación actual, el sector de la hostelería. Hemos visto, por ejemplo, el gran desarrollo de iniciativas al tener que cerrar los establecimientos de líneas de delivery y de takeaway, en las cuales a las cuales
digamos, estamos obligados para tener un cierto pulso de actividad y un cierto pulso de ingresos, pero a las que podemos acompañar de pequeñas estrategias, de pequeñas actuaciones que hagan que no necesariamente el flujo económico vaya asociado a un impacto ambiental mayor. Tenemos que desacoplar ese binomio, ¿no? Y tenemos que conseguir tener esa actividad económica que me permita sobrevivir, que me permita seguir facturando y manteniendo los empleos con esas actuaciones mucho más respetuosas con el medio ambiente y, en definitiva, con el planeta. Estrategias, desde lo que podríamos llamar, o yo en este caso titulo chuleta, que es un pequeño apunte de resumen de contenidos o de recordatorios que me pueden ayudar a afrontar estos retos, pequeños, medianos o grandes, hasta un paso más adelante, que son los checklists de control y de chequeo, que muchas veces van asociados a campos de actividad o sectores concretos que tienen ya un cierto recorrido, tienen una experiencia y ponen al servicio del resto de agentes las buenas experiencias, los casos de éxito, que muchos de ellos son extrapolables a nuestras actividades, o estrategias ya con un corpus de conocimiento o con la utilización de herramientas que exigen ya algo más de práctica, algo más digamos, de implicación y de recursos muchas veces, ¿no? Dentro de lo que son las actuaciones basadas en consejos sencillos, asistimos a las famosas R's, 3 R's, 4 R's, 5 R's, 9 R's. En definitiva, son listados limitados que me recuerdan que detrás de cada ese término, detrás de cada una de esas palabras, hay una posibilidad y una oportunidad de mejora. Aquí mañana podremos ver con un poquito más de detenimiento en el taller cómo manejarnos con tendencias, con estrategias, cómo poder discernir entre lo que es bueno de lo que es mejor o lo que es realmente malo y no mejora o incluso incrementa el impacto ambiental de mi producto, de mi servicio, en definitiva del proyecto o del reto al que me tengo que enfrentar. Y aquí que estas tendencias se muestran de modo desordenado a partir de una serie de criterios que vuelven a pasar por este conocimiento de etapa de ciclo de vida, podemos ser capaces de distinguir o de considerar, siempre con todos los matices, no es el momento de entrar en detalle, de que, lógicamente, en este caso son ejemplos de packaging. Si yo no tengo un envase, si no tengo un envoltorio, en principio parece que estoy más cerca de ser más sostenible. Pero incluso teniendo envase no es lo mismo que esté utilizando un plástico, vamos a llamarlo convencional, o un plástico procedente de fuentes renovables, o un plástico recuperado de postconsumo a partir de contenedor amarillo. Muchas veces nos ayuda la existencia de certificados y sellos que de alguna manera permiten avalar que lo que nos dice una empresa, una organización, realmente es cierto, pero hay una proliferación que en ocasiones lo que genera es ruido y exige, pues bueno, una discriminación y un conocimiento un poquito más profundo para saber qué es lo que me conviene como empresa o como consumidor para realmente moverme en un nivel digamos, de toma de decisión y de respuesta lo más fundamentado posible. Estrategias dependiendo de los campos y siempre haciendo este despiece de la cadena de valor en etapas del ciclo de vida, que a su vez me van a ir permitiendo actuar sobre cada una de ellas. El greenwashing, convivimos con el greenwashing, tenemos que estar atentos y alerta para que este tipo de prácticas, primero, intentar que se produzcan cada vez menos y, por otro lado, si se nos cruzan en el camino, pues intentar realmente poder responder, poder rechazar o poder exigir actuaciones mucho más fundamentadas
tener la capacidad de poder acceder o de ser informados de cómo puedo verificar que lo que se me dice como buena práctica ambiental es cierto. Y aquí el grado de estas prácticas, digamos, de lavado, pues el grado, digamos, de manipulación puede ser desde un nivel bajo hasta realmente, en ocasiones recibimos informaciones que realmente no tienen ninguna base de realidad. En el día a día, en lo que es el trabajo del diseñador, muchos de los proyectos que estamos desarrollando desde Circular Design Factory, pues lo que hacen es cuantificar los impactos, como decía antes, con diferentes herramientas. Podemos llegar a conocer el impacto ambiental asociado al producto que estoy diseñando. Sí que es verdad que con respecto a una práctica habitual hace falta tener una serie de información complementaria, hace falta conocer todas las etapas del ciclo de vida, se evalúan y se computan para poder saber exactamente en qué nivel de impacto estoy y, en definitiva, conocer dónde tengo posibilidad de mejora y priorizar los proyectos a poner en marcha para mejorar el producto del que parto o para, en el caso de que esté lanzando un nuevo producto, poder lanzarlo con garantías o con más posibilidades de éxito incorporando la variable medioambiental. Diferentes ámbitos, diferentes grados de complejidad de lo que son los flujos de entrada de procesos y materiales para poder calcular de modo cuantitativo cuáles son los impactos ambientales. Y aquí lo que intento trasladar es que al principio comentaba que los proyectos relacionados con economía circular, lógicamente, pueden ser modestos o pueden ser realmente, que en mi caso personal son los que de alguna manera parece que te dan más satisfacción, que son aquellos en los que puedes intervenir en más fases del ciclo de vida o que te dan la oportunidad de participar incluso desde la propia elección de la materia prima a utilizar o incluso en la, como decía antes Alfredo de Cicla, que te permiten participar en la creación de un producto nuevo, que es mucho más sostenible y que además va a poder reducir el impacto comparativamente hablando con productos a los que quiera sustituir o con los que quiera competir. Son imágenes, lo que muestro simplemente de algunos proyectos que actualmente están en desarrollo y que cualquiera de nosotros, seamos empresa o seamos diseñadores, tenemos probablemente cerca de nuestra localización geográfica. Lo que veis son residuos, son materiales, algunos de proceso, algunos recogidos del final de vida de un determinado producto. En cada uno de ellos podemos encontrar la posibilidad de volverlos a reintroducir en cadenas de valor, con la posibilidad de crear nuevas líneas de negocio, reduciendo el impacto ambiental que veníamos arrastrando hasta el momento de habernos fijado en el potencial que tiene ese material, ese residuo. Mañana veremos también que una problemática muy sencilla y conocida por todos, como puede ser el crecimiento exponencial al que estamos asistiendo del mercado de las cápsulas monodosis de café, que analizado desde el punto de vista del ciclo de vida y sin hacer reflexiones muy profundas, ya nos está apuntando posibilidades de hacer mejor las cosas desde el propio replanteamiento de la utilización de las cápsulas de café, o si soy una empresa que vivo de las cápsulas de café, puedo detectar, puedo encontrar maneras de reducir los impactos, de hacer las cosas mejor y las puedo hacer de la mano en este caso y permitirme que haga la publicidad del diseño, de los profesionales del diseño que pueden ayudar y mucho a introducir esta manera de abordar los proyectos creativa, funcional y emocional. Antes hablaba Alfredo de esa línea o esa frontera
de la belleza o la configuración formal. Para los que llevamos muchos años en esta actividad, realmente no existen esas diferencias. La configuración funcional, formal, emocional, visual de un producto acabado forma parte de lo que es el compromiso que tenemos de hacer un producto lo más completo posible. Voy a ir muy rápido para dejar un margen a preguntas. Simplemente os traslado ejemplos, casos que están ya en marcha, que implican a empresas de diferente tamaño, que focalizan su esfuerzo en encontrar nuevos materiales, en mejorar los procesos, reducir los consumos energéticos de agua, la reutilización. Este es un ejemplo de una empresa que está ubicada en Cataluña, que trabaja con nuevas maneras de plantear el envase, en este caso de vinos, de licores, para que ese packaging, ese envase, una vez que el producto llega al consumidor, siga teniendo una segunda vida a partir de la reutilización, dándole otro uso, como puede ser una lámpara doméstica, como vemos aquí, ¿no? Experiencias que todos conocemos, el tema de la empresa Fairphone, que persigue, y yo creo que lo consigue, aunque hay que hacer el matiz siempre de la localización geográfica, reducir los impactos ambientales con respecto a lo que son canales de venta habituales de un teléfono móvil, o empresas como en este caso Circular Computing, que lo que hace es remanufactura ordenadores de alto nivel para reducir el impacto, conseguir ordenadores de altas prestaciones a un precio menor que si fuera un producto nuevo. O experiencias, en todos los países tenemos experiencias de este tipo, que aprovechando una particularidad geográfica, en este caso la producción o el cultivo de un tipo de calabaza especial, que con un pequeño tratamiento se puede convertir en el propio envase, en este caso de cereales, y cerramos un ciclo de proximidad con un impacto ambiental mínimo. No me despido sin hacer un pequeño recordatorio para decir que todo lo que es este pensamiento de ser más sostenible también ambientalmente no es nuevo. Dieter Rams, uno de los diseñadores, digamos, clásicos, y que muchos de los que tenemos cierta edad conocemos por haberlo estudiado y por haber incluso disfrutado de alguno de sus objetos y de algunos de sus productos, en este caso ligado muchos años Dieter Rams a la empresa Braun. Ya en su decálogo incluía el tema del respeto al medio ambiente, pero quiero introducir aspectos tan sencillos como que es la propia configuración formal de un producto o la capacidad de vínculo emocional que pueda ser capaz de transmitir o de crear con el usuario o con el consumidor, puede hacer que el ciclo de vida de un producto, en lugar de ser tan reducido como muchos productos que tenemos hoy en día, que estamos con ellos apenas días o apenas semanas o apenas meses, cuando un diseño es atemporal, cuando se consigue realizar este vínculo, estoy alargando la vida y por lo tanto estoy haciendo que la necesidad de consumo de nuevos productos, de nuevos objetos sea menor. Y en este caso, muchos de los productos creados por Dieter Rams o del estilo creado por Dieter Rams o de la práctica de enfocar el diseño desde este punto de vista, creo que puede ser tenido muy en cuenta en los tiempos que corren. Ya en el año 94 veíamos también, en este caso, otro diseñador también conocido internacionalmente, tiene algunos ejemplos de incorporar esta variable medioambiental. En este caso es un televisor en el año 1994, daros cuenta ya, en el que las carcasas están creadas a partir de la recuperación de materiales. Es decir, en vez de tirar de materia prima virgen, ya recupero material y por lo tanto reduzco el medio ambiente. Ya para terminar, tres slides. Uno que es con el que estoy terminando y sé que entre los diseñadores
y los no diseñadores está teniendo bastante aceptación esta viñeta que simplemente traslada esa problemática, ese día a día, esa angustia que estamos viviendo con la situación actual. No quiero aumentar la angustia, pero no cabe duda que con la pandemia o sin la pandemia seguimos teniendo una serie de retos que tenemos que afrontar y, desde luego, si los afrontamos con estas premisas, con esta voluntad, con este convencimiento de realmente ser más responsables, creo que habremos recorrido un paso importante. He dicho que iba a incluir también algunas visualizaciones de la película Ratatouille y creo que esta última también refleja de alguna manera el impulso o el ánimo que el colectivo o el sector del diseño puede incorporar. Esto dice también el protagonista de la película, ¿no? Sé que se supone que debo odiar a los humanos, pero hay algo acerca de ellos. Ellos no solo sobreviven, ellos descubren y ellos crean. Espero que os haya gustado la presentación y me pongo a vuestra disposición para intentar aclarar alguno de los conceptos que no hayan podido quedar claros. Carlos, mil gracias por todo tu tiempo, por toda esta experiencia, por tu generosidad al compartirlo con nosotros. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, María.